Continuamos. Estamos ya de vuelta en Foro y Debate Electoral 2023. Muchas gracias por continuar en sintonía nuestra. Seguimos con las preguntas relacionadas a la salud en nuestro país. Para ponerlos en contexto, candidatos, actualmente hay 17 profesionales de la salud por cada 1,000 habitantes, cuando en realidad el país debería de tener 45. Por eso queremos conocer cómo incrementarán ustedes el personal calificado en el sistema de salud y también cómo van a dignificar su trabajo. Iniciamos con Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla. Lo primero que hay que reconocer es el trabajo que hacen los salubristas en todo el país para mantener funcionando un sistema prácticamente sin condiciones, en instalaciones defectuosas, sin abastecimiento, enfrentando la queja de la población, pero además en condiciones de incertidumbre laboral, porque una enorme proporción de funcionarios del Ministerio de Salud están trabajando en condiciones de simulación laboral, donde se los contrata como contratistas sin derecho a ningún tipo de prestación laboral cuando llevan 5, 10, 15 años trabajando dentro del Estado. Nosotros en mi gobierno vamos a tomar 3 medidas para garantizar que haya personal calificado en las instituciones, en los centros de salud y en el Ministerio de Salud en general. El primero es la dignificación de los salubristas, que incluye la normalización de los contratos laborales, el fin de esta situación de simulación, un proceso que ya ha comenzado, pero que está estancado, que vamos a acelerar para lograr que esto se haga con principios de justicia y de mérito. Esto implica la segunda medida, y es poner fin a las contrataciones por clientelismo político, que son la tradición dentro del sistema, donde se contrata a parientes y amigos de políticos para que sin ninguna atención a sus calificaciones cumplan funciones dentro del sistema de salud. El sistema de salud debe ser estrictamente meritocrático. Y el tercero es tener un plan de recursos humanos pensado a 5 o 10 años, mediante el cual, de la mano del plan de expansión de la infraestructura de atención en salud, se establezcan cuáles son los números que se van a necesitar de médicos, de personal de enfermería, de profesionales de otras ramas como laboratoristas o psicólogos, y a partir de ahí firmar los convenios correspondientes con las universidades del sistema, la Universidad Nacional y las universidades privadas, o con las escuelas técnicas, para garantizar que en todo momento tengamos la disponibilidad del recurso humano necesario. Isaac Farchi, su turno de responder. Muchísimas gracias. Vamos a entender cómo está compuesto nuestro sistema de salud para entender cómo hacer para incrementar el personal calificado en nuestras instituciones que proveen esa salud. El ministerio tiene 12,000 millones de presupuesto, del cual 11,384,000 se van precisamente en salarios. Y nos queda solo 669,000 para reinvertir o hacer obras. Tenemos hoy en Guatemala 7,000 médicos trabajando para el Ministerio de Salud Pública, cuando deberíamos de tener 15,000. Y están mal pagados. Hay médicos que ganan menos que alguien del Congreso que saca fotocopias. Tenemos nada más 4,700 enfermeras en planilla del Ministerio de Salud Pública, cuando deberíamos de tener 16,000. Nos faltan casi 11,000 enfermeras, que son las que atienden al enfermo luego que el médico da sus instrucciones. Y tenemos 32,000 auxiliares de enfermera. Si entendemos estos números, nos damos cuenta que lo que nos está faltando es capacidad de poder invertir en una de las profesiones que son más caras del mundo. Doctores que estudian años para poder atender a un paciente ganan sueldos casi paupérrimos, entonces no es atractivo para ellos trabajar en el hospital. El primer año vamos a heredar este presupuesto que nos deja el gobierno anterior, pero va a ser prioridad para el gobierno del Partido Azul
este cambio de números, porque en el plan ABC del Partido Azul, donde la B es bienestar social, que incluye salud, educación y otros rubros, en salud es una de las cosas que más experto soy yo, que hice en varios países del mundo y logramos cambiar todo el sistema de salud sabiendo cómo se funciona, pero teniendo el presupuesto adecuado. En Guatemala no tenemos el presupuesto adecuado para un buen presupuesto de salud y tenemos que empezar por ahí para dignificar a todo el sistema. Ahora vamos a conocer cómo el presidenciable de FCN Nación, Sammy Morales, va a incrementar el personal calificado en el sistema de salud y dignificar así su trabajo. Con los números que hemos escuchado y que no es necesario repetir, nos damos cuenta que el presupuesto de salud fácilmente debe ser duplicado. Hacer eso y prometerlo es simple y sencillamente mentir, pero tenemos que priorizar. Los números dicen que se necesitan más o menos 45 profesionales de la salud por cada 1,000 habitantes. En el Quiché hay 0.6 por cada 1,000 habitantes, o menos. Y en la ciudad capital hay 35. Significa que tenemos que priorizar el campo, el área rural, y tenemos que priorizar donde podemos hacerlo. Podemos hacerlo con los técnicos rurales en salud y podemos hacerlo con las enfermeras, para que atiendan los centros de salud, trabajen en los centros y puestos de salud. Entonces, tenemos que priorizar contratarlas, pero ¿cómo? Si no se puede contratar a enfermeras graduadas de escuelas privadas. Eso es lo primero que tenemos que resolver, que el Ministerio de Salud pueda contratar enfermeras de las escuelas privadas, pasando, por supuesto, por un riguroso proceso de evaluación, para que el sistema de salud tenga personas calificadas e inmediatamente. Aparte de eso, tenemos que trabajar en seguridad en los centros hospitalarios. ¿Qué tiene que ver la seguridad? Como la seguridad se ha vuelto un problema, hay universidades que tienen facultades de medicina que no envían a sus estudiantes, y recordemos que los hospitales del país son hospitales escuela y necesitamos formarlos. Entonces necesitamos darle seguridad a los centros hospitalarios. Dicho esto, y la parte de la dignificación, tenemos que trabajar con la ONSEC y por supuesto con el Ministerio de Finanzas para reestructurar los sueldos de los salubristas, para quitar tanta bonificación que se le suma al sueldo y trabajar sueldos dignos e ir incrementando el presupuesto de salud paulatinamente. Me salgo de ese tema y los 30 segundos que me quedan los utilizo para un tema que no se ha tocado. Tenemos que certificar a las personas en condición de discapacidad. ¿Para qué? Para saber exactamente cuántas hay, cuál es su nivel de discapacidad y poderlas atender como ellos necesitan y merecen. Es un sector que ha sido descuidado y está desprotegido por el sistema de salud. Candidato Hugo Peña, escuchamos su respuesta. Aquí lo primero que hay que ver es cuál es la visión estratégica que le vamos a dar al ministerio para poder entonces entrar a contratar. Porque, hay que decirlo, el sistema que nosotros tenemos hoy en el país, aunque esté en 3 niveles, en el nivel primario, en el secundario, en el terciario, que son los hospitales, no funciona. Porque al final todo pasa por lo curativo, que es el sistema de hospitales del país. Entonces aquí es, ¿cuál es la visión estratégica que le vamos a dar? La visión estratégica de la Comunidad Elefante empieza porque creo que tenemos que priorizar la salud preventiva, porque tenemos un problema grave en temas de desnutrición, en donde estamos lastimosamente en pleno siglo XXI, produciendo 52 niños de cada 100 desnutridos. Y eso nos mata con la competitividad productiva frente al planeta. ¿Cuál es la visión estratégica que nosotros queremos? Empezar a combatir ese flagelo, sin ninguna duda. ¿Y ese flagelo qué significa? Que hay que implementar inteligencia operativa para saber en dónde están quedando embarazadas las niñas o las mujeres en las comunidades rurales y donde no sabemos dónde está la información. Y además de eso, están siendo violadas, abusadas por sus papás, por sus abuelos y por sus hermanas o por sus hermanos. Entonces,
¿Cuál es la visión estratégica? Si es preventiva, ok, vámonos a incorporar a todo el sistema de comadronas del país. Son 30,000 comadronas que hoy a veces cobran y a veces no cobran porque no están incluidas dentro del proceso, pero es el sistema de inteligencia que le tenemos que meter al sistema para saber exactamente si la visión es preventiva, nos tenemos que ir por ahí. Y ahí desconcentramos básicamente el presupuesto del ministerio para que sean los alcaldes por los que por primera vez cumplan en 22 años, después de la aprobación del Código Municipal, con lo que dice el artículo 70, que ellos son los encargados de la salud preventiva. Y además de eso, si es curativa, vámonos a los procesos de selección, empezando porque este señor que está hablando con ustedes, que quiere ser presidente, no va a poner a un médico al frente de la institución del Ministerio de Salud. Va a poner a alguien que sea un encargado de procesos y que cambie el ciclo de servicios. Escucharemos ahora la respuesta al cuestionamiento por parte de Francisco Arredondo del partido Creo. Muchas gracias. Antes de empezar a contestar exactamente la pregunta que se hace, quiero hacer un reconocimiento y un agradecimiento al excelente personal de salud que tenemos en Guatemala. Yo soy médico. Medidas específicas. Primero, para incrementar el personal calificado y para dignificarlo, tenemos nosotros que tomar medidas específicas. Primero, la formación y la educación continua. Tenemos que darle acceso a nuestro personal de salud a cursos, talleres, capacitaciones, en las cuales se motive y se les estimule el aprendizaje. Una mejora de las condiciones laborales. Desafortunadamente lo vimos durante la crisis del COVID. Este gobierno verdaderamente tenía a esos héroes trabajando en unas condiciones infrahumanas en el parque de la industria. Eso es inaceptable. Tenemos que tener un reconocimiento y una valoración del trabajo, porque es un trabajo verdaderamente duro, arriesgado, con largas horas de trabajo, y ese personal de salud necesita tener ese reconocimiento tanto de las instituciones, de los pacientes y del país. Tenemos que apoyar el desarrollo de una carrera profesional basada y fundamentada en meritocracia, en la cual se nos vayan capacitando, formando y avanzando paso a paso en su carrera profesional y en sus capacidades de servirle al pueblo de Guatemala en una forma verdaderamente eficaz. Tiene que haber una mejora en las relaciones del paciente y el profesional y el personal de salud, porque esto es fundamental. Nosotros somos médicos de cuerpos y de almas. Tenemos que ser muy humanos y ser tratados igual como humanos. Tiene que haber un apoyo emocional y de bienestar. Verdaderamente, el personal de salud está expuesto a situaciones que son estresantes, cansantes. Debe haber un apoyo fundamental. Y para todo ello se necesita colaboración y compromiso. Es momento de hacer una pausa en la información que les